Buenas tardes. Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. Les hemos convocado para mostrar nuestra preocupación por los hechos que se están produciendo en las últimas noches en la playa de Palma. Grupos de hasta 10.000 jóvenes se amontonan en el paseo de la playa realizando botellones y fiestas al aire libre. Ante estos hechos y dada la gran afluencia de gente, miembros del cuerpo de la Policía Local de Palma nos han hecho llegar su preocupación y desesperación por la falta de efectivos policiales para poder atender estas urgencias. Cuando uno gestiona, debe anticiparse a los problemas. No basta solo con ir poniendo parches, que es lo que hace este equipo de gobierno. Hace semanas que sabemos que Palma está recibiendo turistas, especialmente del mercado alemán. Sabemos que es un turista que acostumbra a alojarse en hoteles de la playa de Palma, por lo que ya los tenemos bastante localizados. También sabemos que los locales de ocio nocturno están cerrados y que los bares y restaurantes tienen que cerrar a medianoche. Sabiendo todo esto, nos preguntamos ¿por qué no se ha previsto que podrían sucederse los botellones en esta zona? En caso de que se haya previsto, debemos preguntarnos también el porqué de la falta de efectivos policiales en la playa de Palma. Los policías locales que acudieron a la playa de Palma el pasado fin de semana se vieron desbordados por la falta de compañeros. Se levantaron 200 actas. Pero es que había 10.000 personas incumpliendo las normas. A los problemas de siempre, como es la prostitución, los robos, el tráfico de drogas y la venta ambulante ilegal, debemos sumarle que estamos todavía luchando contra una pandemia mundial. Como sociedad, debemos estar concienciados de que no se pueden juntar grupos de decenas o cientos de personas en un mismo lugar y en pocos metros. Como ayuntamiento, debemos impedir que esto suceda. Y si sucede, debemos sancionar, porque algunos, lamentablemente, solo aprenden a base de sanciones. Nos jugamos mucho, nos jugamos tanto que es la economía familiar de miles de familias que está en juego. Precisamente porque nos jugamos tanto, es importante usar todos los recursos y herramientas a nuestro alcance. La playa de Palma se encuentra englobada dentro de las zonas de actuación del Decreto Ley contra el Turismo de Excesos para la mejora de la calidad de zonas turísticas. Por ello, en el próximo pleno de este mes de junio, Ciudadanos Palma va a solicitar que se inste al Gobierno balear a destinar los recursos necesarios a la playa de Palma para que se cumpla este Decreto Ley. Además, reclamaremos que se inste al Gobierno balear a realizar de una forma coordinada, juntamente con el Ayuntamiento de Palma y el Consell Insular, un plan de actuación conjunta para asegurar el cumplimiento de las medidas del Decreto Ley contra el Turismo de Excesos. No solo instaremos al Gobierno, también vamos a pedirle al Gobierno de Isla que se pongan las pilas e incrementen la vigilancia policial en la playa de Palma, así como también la vigilancia de la correcta ocupación de la vía pública por parte de los establecimientos. Tenemos un problema de seguridad en Palma y es que nos faltan policías, especialmente en las calles. Se están haciendo esfuerzos, pero no son suficientes. Por mucho que el alcalde anuncie 7 veces que entran 100 nuevos policías, esta cantidad no se multiplica por 7. Seguiremos teniendo 100 policías. ¿Y cuántos se jubilan cada año? Pues cada año los policías se jubilan, porque tenemos un cuerpo de policía que tiene una media de edad bastante alta y luego se tardan 5 años en convocar plazas. Al final, lo que están haciendo es dejar siempre una plantilla con un déficit de agentes. Esto es lo que les queríamos contar. Si tienen alguna pregunta, estamos aquí para responderla. Muchísimas gracias a todos.